Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y que estoy segura que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Vamos a desentrañar la supuesta pelea entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más queridas y comentadas de Turquía, y todo lo que se ha especulado en torno a este supuesto conflicto en la noche de Now Channel. Sé que ustedes son fans acérrimos de estas dos personalidades, y la idea de que haya tensión entre ellos, imagínense, genera mucha curiosidad. Así que prepárense porque vamos a poner las cartas sobre la mesa, analizando las pistas, los rumores y lo que realmente podría estar pasando. Y antes de empezar a bucear en este fascinante cotilleo, les recuerdo, como siempre, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle al botoncito rojo que ven por ahí abajo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles la información más jugosa y detallada del mundo del espectáculo. Así que, dicho esto, vamos a empezar. La noche de Now Channel, ese evento que reúne a lo más selecto del panorama televisivo turco, se convirtió, según los rumores, en el escenario de una supuesta tensión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para quienes no estén al tanto, Hande y Kerem saltaron a la fama mundial gracias a su química explosiva en la serie Sen Kalkam, o Me robaste el corazón, como la conocemos en muchos países. Su romance en pantalla trascendió a la vida real, y durante un tiempo, fueron una de las parejas más adoradas y seguidas del mundo del espectáculo. Sin embargo, como suele suceder en el turbulento mundo de la farándula, las relaciones tienen sus altibajos y recientemente han surgido informaciones que apuntan a un posible distanciamiento e incluso a un enfrentamiento en esta prestigiosa gala. La noticia inicial que encendió las alarmas provino de algunos medios turcos y cuentas de redes sociales especializadas en el seguimiento de celebridades. Se hablaba de que Hande y Kerem habrían tenido un encuentro incómodo, que incluso podría haber escalado a una discusión. Las especulaciones iban desde diferencias personales, problemas relacionados con proyectos pasados o futuros, hasta el clásico "no se llevan bien", que se les achaca a muchas parejas cuando su relación pública deja de ser tan fluida. La noche de Now Channel, al ser un evento público donde ambos asistieron, se convirtió en el lugar perfecto para que los paparazzi y los fans buscaran cualquier indicio de conflicto. ¿Qué fue exactamente lo que se reportó? Pues las versiones varían, como suele ocurrir en estos casos, y ahí es donde entra nuestro análisis. Algunas fuentes mencionaron que la tensión se hizo palpable cuando ambos coincidieron en un mismo espacio del evento, quizás cerca de la alfombra roja o en alguna zona de cóctel. Se habló de miradas frías, de conversaciones breves y forzadas, y de una evitación mutua que delataba incomodidad. Otros, más atrevidos, directamente hablaron de una pelea a gritos, aunque estas informaciones carecen de pruebas visuales o testimonios sólidos que las respalden. Lo que sí parece ser un hilo conductor en la mayoría de los reportes es la ausencia de esa complicidad y cercanía que solíamos ver en ellos. Ahora, ¿cuál podría ser la raíz de esta supuesta tensión? Aquí es donde podemos especular basándonos en lo que conocemos de sus vidas públicas. Después de su ruptura, ambos han continuado con sus carreras profesionales, y la verdad es que les ha ido bastante bien. Hande, por un lado, ha participado en proyectos que la han mantenido en el foco, y Kerem, por otro lado, también ha estado activo, explorando nuevos caminos y desafíos. A veces, cuando una relación termina, aunque las partes intenten mantener una relación cordial por respeto o por intereses profesionales comunes, las heridas pueden tardar en sanar, o simplemente la dinámica cambia irrevocablemente. Es importante recordar que la vida de las celebridades está bajo un escrutinio constante. Cada gesto, cada palabra, cada ausencia es analizada y magnificada. Un simple cruce de miradas puede interpretarse como una señal de guerra, y un saludo protocolario como una burla. En el caso de Hande y Kerem, dada la intensidad con la que vivieron su romance y la gran cantidad de seguidores que apoyaron su relación, cualquier indicio de distanciamiento genera una onda expansiva de comentarios y teorías. Además, debemos considerar que los medios de comunicación a menudo tienen un interés particular en generar titulares y mantener viva la atención sobre figuras populares. Un poco de drama, una pizca de conflicto siempre venden. Por lo tanto, es crucial ser cautelosos con la información que recibimos y tratar de discernir entre el hecho y la ficción. Y hacer que los rumores de pelea sean una exageración de un encuentro algo incómodo,
o incluso, una invención para generar más contenido? Es una posibilidad muy real. Por otro lado, también es posible que exista una tensión genuina. Las rupturas amorosas, incluso entre personas maduras y profesionales, rara vez son un camino de rosas. Puede haber resentimientos, malentendidos, o simplemente la dificultad de pasar de ser una pareja a ser solo colegas o conocidos. Si consideramos que ambos siguen compartiendo un círculo social en la industria, es probable que terminen coincidiendo en eventos como este, y la incomodidad inicial es natural. Analicemos algunos de los detalles que se filtraron. Se mencionó que durante la noche de Now Channel, hubo momentos en los que ambos se encontraban en la misma sala, y se les vio interactuar de manera mínima. Algunos testigos habrían comentado que el ambiente entre ellos era tenso, y que evitaban el contacto visual directo. Incluso se llegó a decir que en un momento dado, uno de ellos abandonó una sala cuando el otro entraba, o que se mantuvieron en lados opuestos del lugar. Estos detalles, aunque pequeños, son los que alimentan las redes sociales y los foros de discusión. Sin embargo, es fundamental preguntarnos, ¿cuánta de esta información es verificable? En la mayoría de los casos, se trata de testimonios de fuentes cercanas, personalidades del evento o rumores de pasillo. En el mundo de las celebridades, estas fuentes a menudo son inventadas o exageradas para generar interés. Es fácil decir, alguien vio, o un amigo de un amigo escuchó. Pero sin pruebas concretas, son solo especulaciones. ¿Qué hay de las versiones que hablan de una pelea más explícita? Estas son las que más llaman la atención, pero también las menos fundamentadas. No hay vídeos, ni fotos, ni testimonios directos y creíbles que respalden la idea de una discusión acalorada. Si tal evento hubiera ocurrido en una noche con tanta cobertura mediática, lo más probable es que ya tendríamos imágenes o vídeos circulando por todas partes. La ausencia de estas pruebas para mí arroja serias dudas sobre la veracidad de estas afirmaciones más dramáticas. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Lo más sensato es pensar que si bien pudo haber una cierta incomodidad entre Ander Zell y Kerem Bürsin en la noche de Now Channel, la idea de una gran pelea es probablemente una exageración alimentada por el interés del público en su historia. Es natural que tras una ruptura, los encuentros casuales puedan ser un poco tensos. Es más, ambos son profesionales y seguramente tienen la madurez para manejarse de manera civilizada en un evento público. Es posible que simplemente hayan pasado un momento un poco incómodo, o que hayan elegido mantenerse distanciados para evitar cualquier tipo de especulación o atención no deseada. En el fondo ambos están enfocados en sus carreras, y cualquier situación que pueda desviar la atención de su trabajo o crearles estrés innecesario, la evitan. La noche de Now Channel, al ser una gala importante, seguramente fue un evento donde querían disfrutar de la noche y celebrar el trabajo de la industria, no ser el centro de atención por un supuesto drama personal. Además, hay que recordar que la percepción pública de su relación siempre estuvo muy idealizada. Los fans se enamoraron de su química en pantalla y luego de su romance real. Ahora, cualquier cosa que se aleje de esa imagen idílica se interpreta como un conflicto. Quizás en realidad, solo están viviendo su vida post-relación de la manera más normal posible, y nosotros, como espectadores, estamos proyectando nuestras expectativas sobre ellos. Otro punto a considerar es la comunicación. Si hubiera habido un problema serio, lo más probable es que uno de los dos, o sus representantes, habrían emitido alguna declaración. La ausencia de comunicados oficiales sobre una supuesta pelea refuerza la idea de que se trata de rumores y especulaciones sin fundamento sólido. Las estrellas turcas, cuando hay un problema real, suelen ser bastante directas al respecto, o al menos, hay una comunicación oficial que aclara la situación. En resumen, si bien es posible que la noche de Now Channel no haya sido el momento más cómodo para Ander Zell y Kerem Bürsin, la intensidad de los rumores sobre una pelea parece ser una exageración. Lo más probable es que se trate de la típica incomodidad post-ruptura que se amplifica por el escrutinio público y el interés de los medios. Ambos son profesionales, y es razonable suponer que manejaron la situación con la madurez necesaria. La verdadera naturaleza de su relación actual, fuera de los focos, solo la conocen ellos, y deberíamos respetar su privacidad en ese sentido. Lo importante es que ambos continúan brillando en sus respectivas carreras, y eso es lo que realmente deberíamos celebrar. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que este análisis les haya parecido
interesante y les haya ayudado a comprender un poco mejor lo que se dice sobre Ander Cell y Kerem Bürsin y esa supuesta tensión en la noche de Now Channel. Como siempre, la clave está en ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por los titulares sensacionalistas. Recuerden que detrás de las cámaras, estas personas tienen sus propias vidas y sus propios procesos. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes sobre esta supuesta pelea? ¿Creen que los rumores tienen algo de cierto o es pura especulación? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita para no perderse nada. Su apoyo es fundamental para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.